Hola, mi nombre es Bernardino Guillén del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial. La materia Estadística Inferencial 2. Vamos a ver lo que es el avance del proyecto correspondiente a la unidad 3, se refiere al capítulo Análisis de Varianza. Vamos a ver el tercer avance del proyecto que corresponde a la tercera unidad. En este tercer avance vamos a ver, analizar lo que es un proceso en unas estaciones de calentamiento que son necesarias para la fabricación de lentes. Entonces vamos a analizar el proceso de acuerdo a las temperaturas que se requieren para calentar los moldes y poderlos procesar. Para el proceso de calentamiento de los moldes se utilizan diferentes estaciones de calentamiento. Este proceso de calentamiento es de 7 minutos, en donde los moldes permanecen en las estaciones de calentamiento a un set point de 330 grados Fahrenheit. Como vemos en esta figura, estos son los bancos de calentamiento. Los moldes que se calientan van introducidos en esas estaciones para que absorban la temperatura de los calentadores y puedan llegar a la temperatura requerida y poderse procesar. Y en base a esto vamos a someter a prueba los resultados obtenidos de las temperaturas en los moldes para ver si en 3 de los calentadores las medias de las temperaturas son iguales o difieren de un calentador a otro. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Para esto tenemos los datos. Tomamos 15 lecturas en los calentadores 1, 2 y 3. Estas fueron las temperaturas obtenidas. Y vamos a ver cómo salieron los datos aquí ya en Minitab. Vamos a resolver el ejercicio con análisis de varianza de un solo factor. Vamos a abrir el programa Minitab y vamos a analizar los datos. Ok, aquí tenemos ya los datos de los calentadores 1, 2 y 3. Tenemos 15 datos por cada calentador y vamos a analizar si las medias llegan a ser iguales en cada uno de los calentadores. Entonces nos vamos a ir a estadística, ANOVA y One Way Factor. Entonces aquí vamos a poner que los datos están en diferentes columnas. Y aquí, como ya los había analizado anteriormente, tenemos el calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Y aquí en comparison vamos a los procedimientos que para asumir si las varianzas son iguales. Va a ser el de 2K, de Fisher, de Dunet y HSU. Y vamos a seleccionar todos y le vamos a dar OK. Y en gráficas le vamos a dar 3 en una, está bien, le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Okay, ya tenemos las gráficas que nos arroja el análisis. Y aquí tenemos la gráfica de los residuos. Vemos que va de se encuentran alineados los datos. No vemos datos que se encuentren desfasados. Aquí en la otra gráfica de los residuos vemos que también tenemos valores negativos y valores positivos, pero se encuentran alineados de una u otra manera. Aquí los datos vemos los datos por calentador. Aquí se ven agrupados mejor. En este histograma de los residuos vemos la campana de Gauss, cómo se encuentran distribuidos. Tenemos unos en el lado negativo también y otros en el lado positivo. Aquí en la gráfica vamos a analizar cada una de las gráficas primero y después el pergamino para ver los datos. Aquí en los intervalos
de los datos de tanto el calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Vemos la prueba que estamos haciendo es someter los datos obtenidos en cada uno de los calentadores para ver si las medias son iguales. Aquí vemos claramente que el calentador 1, el calentador 2 y el calentador 3 no son iguales, difieren en sus medias. Para el calentador 1 tenemos los datos de 329 grados Fahrenheit, para el calentador 2 328 y para el calentador 3 328.7. Aunque aparentemente son iguales, llegan a diferir ligeramente. Entonces, estos son las medias. Hay uno de los calentadores que difiere, el calentador 1, el calentador 2 y el calentador 2, 3 son más estables en cuanto a las lecturas que proveen en los tiempos de calentamiento, que son de 7 minutos. Aquí en el análisis del HU simultáneo con el intervalo de confianza, el 95%, tenemos que aquí dice que si un intervalo tiene 0 en un punto final, la media correspondiente son significativamente diferentes. Vemos que aquí los valores de las medias van desde negativo hasta positivo para cada una de ellas. Tanto para el calentador 1, tenemos el calentador 1 con el calentador 3, el calentador 2 con el calentador 1 y el calentador 3 con el calentador 1. Todas se encuentran con valores desde negativo hacia el positivo. Eso es lo que nos arroja el análisis por el método HSU simultáneo. Y otro análisis es el DUNET. Si analizamos estos resultados, aquí solamente nos está haciendo la comparación tanto del calentador 2 con el calentador 1 y el calentador 3 con el calentador 1. Es un poquito diferente el análisis. Y aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, pero aquí en los resultados obtenidos vemos que los resultados van desde menos 7, menos 7.5 hasta casi 5, aquí como lo estamos viendo. 4.55, que es el intervalo. Y aquí en este otro, el intervalo es de menos 6.9 a 4.9. Los dos análisis que nos está arrojando este método de DUNET pasan por el 0. La otra gráfica que tenemos es la gráfica por el método de Fisher. Aquí también nos dice si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente o las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vemos que aquí en el análisis evalúa el calentador 2 con el calentador 1, el calentador 3 con el calentador 1, el calentador 3 con el calentador 2. Pero vemos que sí los valores, aunque las medias son ligeramente diferentes, sí el rango que abarca sí va de negativo hacia el positivo. Entonces, no son significativamente diferentes, así como nos está diciendo. Ok, entonces tenemos la otra gráfica, la gráfica de Tukey. Un intervalo de confianza del 95%, es similar a lo que acabamos de evaluar, es prácticamente lo mismo, evalúan casi lo mismo. Dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondientes son significativamente diferentes. Entonces vemos que es casi el mismo resultado. Las medias entre el calentador 2 y calentador 1 tiende a
está estimada en menos 1.4 y el calentador 3 con el calentador 1 está estimada en menos 1 y la media entre el calentador 3 y el calentador 2 es 0.4 positivo. Entonces prácticamente las medias no difieren tanto y sí abarcan desde valores negativos hacia valores positivos. Ahora vamos a evaluar el pergamino, los resultados que nos dio, y tenemos que aquí tenemos todos los datos de ANOVA de un factor para el calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Nos dice que el método de la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que las medias son diferentes, pero que no todas las medias son diferentes, con un nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos los factores, la información del factor. Dice que fueron 3 niveles para el calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Y el análisis de varianza nos dice que el p-value es de 85.8. El valor de P es alto. El valor de F es de 0.15. Tenemos dos factores. En el resumen del modelo, la R ajustada, la R cuadrada es de 0.0 el porcentaje, y la predicción de R es de 0.0 también el porcentaje. Aquí tenemos las medias para lo que es el calentador 1, 2 y 3. Dice que la media es de 329.7 para el calentador 1, para el calentador 2 328.3 y el calentador 3 328.7. Son casi iguales las medias tanto del calentador 2 con el calentador 3. Hay una ligera variación en un grado de diferencia entre los tres calentadores. Prácticamente el calentador 2 y el calentador 3 casi son iguales, y el calentador 1 difiere, pero prácticamente un grado de diferencia. Prácticamente las medias podrían ser casi iguales. Entonces aquí con el intervalo, la desviación estándar para el calentador 1 es de 8.4 y la desviación estándar para el calentador 2 y calentador 3 es de 6.5 y 6.1 respectivamente. Los intervalos de confianza van de 326 a 333 para el calentador 1 y para el calentador 2 324 a 332 y el calentador 3 325 a 332. Por el método de Tukey vemos que aquí fueron, nos dice para los tres calentadores fueron 15 muestras. Las medias nos marca prácticamente casi iguales. Aquí nos cambia el orden nada más. Nos marca el calentador 1, calentador 3 y calentador 2, pero prácticamente las medias son iguales. Nos los agrupan en el grupo A. Y aquí en la simulación de Tukey, en la prueba de simulación, la diferencia de las medias nos dice que el calentador 2 con el calentador 1 tienen un intervalo de confianza del 95% que va de valores negativos desde menos 7 a 4.9, como lo vimos en la gráfica. Y en el calentador 3 con el calentador 1 va de menos 7 a 5.3. Y el calentador 3 con el calentador 2 va de menos 5.9 a 6.7. Aquí tenemos el valor de P ajustado también, que va del 85.3 para el calentador 2 con el calentador 1, y el calentador 3 con el calentador 1 es de 92.2. Es un valor alto de la probabilidad del valor de P. Lo interpretamos de esa manera. Y del calentador 3 con el calentador 2 tenemos un 98.7 del valor de P. Tenemos que el nivel de significancia es de 0.05. La hipótesis
Si el valor de P es menor al valor de la significancia, podemos rechazar la hipótesis nula. En este caso tenemos un valor muy alto, de 98.7 para el valor de P. Por el método de Fisher, vemos que las medias nos dan valores iguales también, igual que el método de Tukey. Tenemos las medias para cada calentador y tenemos los rangos también. Los rangos pues, van a ser prácticamente similares o iguales en los dos métodos. Prácticamente los métodos son casi iguales, difieren ligeramente en lo que es el valor de P ajustado. Aquí el método de Fisher nos dice que tiene un nivel de confianza simultáneo del 87.97%, mientras que la prueba simultánea para las diferencias de las medias nos dice que es el 98.07 con el método de Tukey. Hay una ligera variación ahí de acuerdo al método, al análisis del método. Y por el método de Dunne vemos que pues los valores de las medias pues son iguales, así como los habíamos visto en los otros métodos. Para el calentador 1, que es el de control, nos marca 329.73, y el calentador 3, 328.73, calentador 2, 328.33. Y por la prueba de Dunne simultánea para los niveles de la media, con una media de control, nos dice que calentador 2 con el calentador 1, con un intervalo del 95%, dice que va de menos 7 a 4.5, con un valor de P ajustado de 81.3%. Y el calentador 3 con calentador 1, con un intervalo del 95%, va de menos 6 a 4.9, con un valor de P ajustado de 89.8%. Y de acuerdo al HSU, la comparación múltiple, vemos que tenemos calentador 1 con calentador 3. Tiene un intervalo de confianza del 95% que va de menos 4 a 6, con un valor de P ajustada de 0.50 o 50.5%. El calentador 2 con el calentador 1 también va de menos 6 a 3.7 con 43.9%. Y el valor de los calentadores 3 y el calentador 1 va de menos 6 a 4.1 con un valor de P ajustado del 50.5%. Sería el análisis que nos dan los datos. Entonces vemos que el valor de las medias, aunque no son iguales, varían ligeramente de acuerdo a las gráficas que vimos en el análisis. Vemos estas gráficas. Estábamos pidiendo en el ejercicio demostrar que las medias de las temperaturas de los tres calentadores eran iguales. Vemos que realmente las medias de los calentadores no son iguales, pero sí son muy similares. El calentador 2 y calentador 3 difieren solamente por muy poca diferencia. Son 328.3, aquí tenemos 328.7, es menos de medio grado Fahrenheit. Y aquí vemos el calentador 1, que sí es un grado más en cuanto a la temperatura. Prácticamente podemos decir que tenemos buen control de temperatura en cuanto a los calentadores. Eso es lo que vemos en el análisis. Okay, entonces ese sería el primer ejercicio. Vamos a cerrar y vamos a abrir la presentación nuevamente. Ya lo tenía previamente aquí. Tenemos las gráficas, lo que acabamos de ver, el análisis de acuerdo al pergamino. Y ahora lo que vamos a ver es otro ejercicio. Ahora vamos a hacer un análisis de varianza, pero con dos factores.
Vamos a analizar, por ejemplo, en esta otra manera de analizar los datos, vamos a evaluar dos moldes con diferentes curvaturas, es decir, para un lente más grueso, el molde será más delgado, de manera que al permanecer en el calentador deberá absorber mayor temperatura. O en el caso contrario, si un lente es más delgado, como este, su molde de fabricación será más grueso. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un molde de un lente tenemos aquí un lente delgado, dice que requiere un molde grueso. Y aquí un lente grueso requiere un molde más delgado. ¿Por qué? Porque el ensamble final para donde van los moldes mantienen la misma distancia. Entonces, si vamos a hacer un molde delgado, obviamente esta parte de aquí, que es el molde de arriba, va a estar más grueso. Entonces, al tener mayor masa, obviamente llega a tener una diferencia en cuanto a la temperatura de calentamiento. Y aquí en caso inverso, si tenemos un lente grueso, pues obviamente el molde de arriba pues, va a ser más delgado, porque si tenemos la misma distancia en cuanto a los ensambles, la masa, tanto del molde, pues tiene que ser un poquito más delgada para poder dar cabida a lo que es este molde tan grueso dentro del ensamble, para poderlo formar. Habiendo visto esto, vamos a checar las temperaturas de los moldes. Vamos a hacerlo en un análisis de varianza de dos factores. Tenemos aquí los datos que serían la temperatura de los moldes obtenidos. Tenemos dos tipos de moldes, moldes delgados y moldes gruesos, evaluado en calentadores 1, 2 y 3 para cada tipo de molde. Por ejemplo, evaluamos el tipo de molde grueso y evaluamos 3 calentadores. Evaluamos tipo de molde delgado para 3 calentadores y molde grueso para 3 calentadores. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio en militar. Okay. Aquí tenemos entonces tenemos ya los datos, temperatura de los moldes, tenemos los 18 datos, tenemos los dos tipos de moldes, delgados y gruesos, y para cada uno de ellos tenemos 3 calentadores, calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Para molde grueso, calentador 1, calentador 2 y calentador 3. Teniendo estos datos nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a NOVA y vamos a hacer primero el análisis de las medias. Vamos a analizar las medias y nos vamos a aquí en la variable entrada Y, tenemos la temperatura de los moldes. El factor 1 pues tenemos el tipo de molde y el factor 2 tenemos el calentador. Entonces tenemos los calentadores 1, 2 y 3. El nivel alfa es el nivel de significancia, es de 0.05 y le vamos a dar OK. Ok, aquí tenemos ya lo que es el análisis de las medias y vemos aquí que los datos se encuentran dentro de los límites, marca los límites menos 2.7 a 2.7 positivo para lo que es el calentador 2, 3 y 1. Aquí no lo sortean de esa manera, calentador 2, 3 y 1. Tenemos el tipo de molde, moldes delgados y moldes gruesos. Y aquí también tenemos el tipo de molde delgado y grueso. Vemos que las medias tienden a ser diferentes, tanto en el molde delgado, ya que es delgado, pues tiende a absorber mayor temperatura o se calienta más rápido. Un molde grueso tiende a absorber un poco menor de temperatura y va a tardar un poquito más en llegar a la temperatura. Eso es lo que nos está arrojando el análisis aquí. Nos está dando un rango de 328 a 331. De acuerdo a esto dice que se encuentran fuera de los límites, pero vemos que sí, de acuerdo a nuestro análisis tiene mucha lógica
un molde delgado absorba más temperatura y un molde grueso pues, tiende a absorber, quedarse un poco corto en cuanto a la temperatura absorbida. Aquí por calentador vemos que dos de los calentadores, como vimos el calentador 2 y el 3, las medias fueron iguales, casi similares aquí en análisis en análisis de varianza de un factor, y aquí lo estamos viendo nuevamente en el análisis de varianza de dos factores. Vemos que son 328.66 contra 328.66. Podemos decir que estas dos medias son iguales, tanto el calentador 2 como el calentador 3. Y aquí vemos el calentador 1, sí, ligeramente se queda un poco más arriba en cuanto a sus temperaturas. Bueno, este sería lo que es el análisis de las medias. Okay, ahora vamos a estadística, ANOVA, y vamos a hacer el análisis ANOVA. Ok, aquí igual. Aquí lo vamos a meter en la variable entrada, pues es lo que es la temperatura. Aquí vamos a ver lo que es en el modelo, el tipo de molde con el calentador y el tipo de molde aquí por el calentador. Y vamos a la gráfica 4 en 1, vamos a darle OK y opciones, vamos a dejar igual y vamos a darle OK. Ok, aquí tenemos ya la gráfica 4 en 1 y aquí tenemos la gráfica de los residuos y vemos que todos los datos se encuentran ajustados de acuerdo a la tendencia. Entonces no vemos datos que se encuentren desfasados de acuerdo a lo que estamos analizando. Y aquí también vemos los valores ajustados. Los residuales se encuentran de valores negativos de -5 a 5 positivos, se encuentran ordenados aquí como lo estamos viendo. Aquí vemos la frecuencia, el histograma de los residuos, vemos la campana de Gauss, vemos la distribución que tiene, que va de -4, -5, 4.5 al 4 positivo. Aquí vemos que la mayor acumulación de los datos se encuentra entre el -2 y el 2 positivo. Okay. Entonces aquí vemos la gráfica. Ahora vamos a ver lo que es el pergamino y vamos a analizar lo que nos arroja a ver lo que nos arrojó el análisis. Vemos que la ANOVA de dos factores de la temperatura versus la temperatura de los moldes versus el tipo de molde y calentador. Vemos que aquí la información del factor dice que el tipo de molde tenemos de dos niveles con los valores delgado y grueso, así como lo estamos proponiendo en el análisis. Y el tipo de calentador, el de tipo fijo, dice que es nivel 3, ya que tenemos tres valores, los calentadores 2, 3 y 1, así como nos lo está poniendo, es calentador 1, 2 y 3, pero no importa el orden, aquí los tenemos. Y en el análisis de varianza de las temperaturas de los moldes, vemos que por el tipo de molde, los grados de libertad dice que es 1 por calentador, grados de libertad 2, y el tipo de molde por el calentador son 2 grados de libertad. Y aquí tenemos que el valor de P es de 0.001, es menor al nivel de significancia por el tipo de molde. Aquí también por el tipo de calentador tenemos que el nivel de significancia es menor, el valor de P es menor al nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces, teniendo estos niveles de significancia del valor de P, plantea el valor de P es menor al nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula plantea que el
todas las medias son iguales. Aquí las medias, aunque tienen a diferir ligeramente, no son iguales, ya que difieren ligeramente en cuanto a sus datos. Y por el tipo de molde y calentador vemos que tenemos un 84.3%. Es el valor de P. Aquí tenemos lo que es la R cuadrada con 71.96% y la R cuadrada ajustada que es 60.27%. Okay. Recordamos que el valor de R también lo utilizamos en lo que es la regresión. Entonces esto sería ahora otra manera de analizar los datos con análisis de varianza de dos factores. Nos vamos a estadística, ANOVA y nos vamos aquí, nos vamos a ir al intervalo. Ok, aquí el intervalo, aquí nos vamos a ir por grupos, vamos a analizar las medias y vamos a darle ok. Y igual la temperatura de los moldes, la variable entrada es la temperatura de los moldes y el valor de las variables van a ser el tipo de molde y el tipo de calentador, así como lo tenía ya aquí previamente. Entonces aquí nos vamos a múltiples gráficas. Ok, le vamos a darle ok. Ok, aquí en esta gráfica estamos evaluando todas las medias y estamos evaluando por tipo de calentador y el tipo de molde. Aquí tenemos los moldes delgados y los moldes gruesos. Moldes delgados evaluados en calentadores 1, 2 y 3 y los moldes gruesos evaluados igual en calentadores 1, 2 y 3. Aquí vemos y tiene mucho sentido la lógica que estamos manejando, es que los moldes delgados llegan a absorber mayor temperatura que los moldes gruesos. Aquí, es decir, si tenemos un molde delgado, las medias, la temperatura absorbida pues va a ser un poquito más arriba. Entonces aquí vemos que las medias, aunque los rangos son ligeramente, la variación es un poquito más amplia en cuanto a los calentadores, sus medias son muy similares y se encuentran las medias de los moldes delgados están un poquito más elevada que la media de los moldes gruesos. Aquí en el calentador 3 vemos que sí también hubo mayor variación, pero vemos que el calentador 2 y 3, como lo vemos, son muy estables. En el calentador 1 la temperatura se va ligeramente un poquito más arriba. Eso pudiera llegar a ser por un ajuste o alguna calibración que se tenga que hacer en el calentador para poder hacer que esta media llegue a bajar 1 grado o 2 grados más para hacer que se acerque a las medias de los demás calentadores. Eso es lo que vemos en el análisis. Es un buen análisis aplicado a lo que es el área laboral. Entonces vemos que las medias pues son diferentes, ¿no? Entonces con eso pudiéramos rechazar lo que es la hipótesis nula, que plantea que las medias pues son iguales. Entonces vemos que las medias pues son diferentes haciendo este tipo de análisis. Analizándolo de otra manera, podemos irnos a estadística, ANOVA y Main Effect Plot, igual. Aquí en respuesta, la variable de entrada pues temperatura en molde, los factores es el tipo de molde y el calentador. Le damos OK y vemos otro tipo de análisis. Okay. Aquí estamos viendo por tipo de molde y por calentador los efectos. Entonces vemos que al tener un molde delgado, pues obviamente la temperatura se incrementa, pues va a ser mayor. Y las medias pues van a estar un poquito más arriba. En este caso la media está en 333.4 y un molde grueso está en 327, es un poquito más abajo. Y igual evaluando por calentador vemos que
como lo vimos en los calentadores 2 y 3, pues la media está en 328.6 y dos de las medias, la otra 328.6. Prácticamente en este análisis nos dice que las medias de los calentadores 2 y 3 son iguales, es decir, están parejos esos calentadores. Difiere ligeramente el calentador 1 con los valores en sus medias más arriba, en 333, un poquito más arriba. Es excelente análisis, entonces vemos una manera más de analizar los datos. Otra manera de analizar, nos vamos a estadística, ANOVA y la interacción. Igual, la temperatura de los moldes como variable de entrada, los factores, tipo de molde, tipo de calentador en los factores y le damos a aceptar. Aquí en este análisis vemos que por el tipo de molde tenemos el tipo de molde, ya sea de molde delgado y molde grueso. Tenemos las medias aquí y tenemos el calentador 2, que es el azul, calentador 3, que es el rojo, y como lo vimos en los análisis anteriores, el calentador 1 se encuentra ligeramente más arriba en cuanto a las medias de las temperaturas, ya sea en el molde delgado o en el molde grueso. Vemos que las medias, tanto en los calentadores 2 y 3, son casi iguales. Ven 332.3, 332. Y por el tipo de molde grueso también son muy similares. Aquí nos marca 325, 325.3, son casi iguales en el análisis. Y esto es analizado de esa manera. Control E. Vamos a invertir los datos aquí por calentador, por tipo de molde, por calentador. Ok, aquí lo vemos de otra manera. Ahora vemos las gráficas. La gráfica que estábamos analizando. Vamos a la otra. Aunque mismo es el mismo análisis de interacción, representado en diferente manera. Okay. Vemos que en este análisis es similar, nada más que aquí lo estamos viendo por tipo de molde, así como lo habíamos visto ahorita, y ahorita lo vemos por tipo de calentador. Entonces prácticamente estamos invirtiendo esta parte, el tipo de calentador acá abajo y el tipo de molde grueso de acá, y vemos que lo vemos de otra perspectiva. Vemos que el calentador 2 y el calentador 3, con los moldes gruesos, se mantiene un poquito más abajo, la absorción de temperatura se queda ligeramente abajo. En calentador 2 y el calentador 3 sus medias son similares, en referente al calentador 1 es un poquito más elevado. Y los moldes delgados, vemos que sus temperaturas, por ser moldes más delgados, tienden a estar ligeramente más arriba. Y aunque también sus medias, aquí nos marca 332, 32, son similares, varían ligeramente por 0.3. Este tipo de análisis pues nos da mucha información y es una manera de comprobación en el análisis de varianza de dos factores. Y con esto damos por terminado lo que es el segundo ejercicio del avance del proyecto. Vamos a cerrar. Ok, entonces terminamos con esto, el ejercicio, y pues damos por terminado lo que es el tercer avance del proyecto, por lo que fue la unidad número 3, corresponde a análisis de varianza. Bueno, pues mi nombre es Bernardino Guillén, de Ingeniería Industrial. Sería todo de mi parte. Gracias.